Aplicación que hoy es indispensable para quienes vivimos en la Ciudad de México. Se llama Aire, es una aplicación que fue creada incluso por el gobierno del DF y algo que es muy relevante es que esta aplicación se conecta al sistema que está conjuntando toda la información de la contaminación. Sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México. Exactamente, el sistema de monitoreo de la Ciudad de México. Y esto nos lo reporta en la aplicación, nos permite conocer cuál es el nivel de IMECAS, cuál es el nivel de contaminación y algo muy relevante. ¿Por qué sería entonces prudente no hacer ejercicio en la calle, mantener a los niños pequeños en lugares cerrados? Te lo puedes decir de acuerdo a cada delegación, ¿no? Porque la calidad del aire es diferente, ¿no? Utiliza la georreferencia para decirnos, particularmente en la zona de Miguel Hidalgo, en la zona de Venustiano Carranza, sí, de Coajimalpa, la calidad del aire es particularmente distinta al promedio que tiene toda la ciudad. Esto es muy importante, Pau, porque cuando escuchamos que hay contingencia y que el nivel de contaminación es muy elevado, esto refiere al promedio de la ciudad. Pero nosotros podemos determinar que en el punto en donde estamos probablemente no esté tan grave y sea factible hacer ejercicio al aire libre y todo este tipo de actividades que se ven reducidas cuando crece la contaminación. Es parte de lo que la tecnología puede ayudarnos a hacer más sencilla nuestra vida y las actividades cotidianas que realizamos. Y sí que la hace sencilla. Sí, de verdad que sí, coincido.